En este video se va a explicar el procedimiento que se realizó en la práctica número 7 de la materia de control avanzado. Esta práctica se llama Introducción a redes neuronales, donde se pide resolver primeramente tres problemas. El primero nos dice que haga una red que resuelva la función OR. Entonces, esto va a ser realizado por medio de MATLAB y se tiene el siguiente código. Primeramente, se tiene que introducir una base de datos. En este caso sería lo que es la tabla de verdad de la función OR. Como podemos ver, tenemos la columna de entrada como vector P y la columna de salida como vector T. Luego procedemos a crear una variable para la red utilizando el comando nev. Establecemos máximos y mínimos de la entrada y el número de neuronas de la primera y segunda capa, así como cada una de las activaciones de cada capa. Y por último, el método de entrenamiento de la red neuronal. Luego inicializamos y establecemos los parámetros de entrenamiento, las épocas máximas, la meta de entrenamiento, y también establecemos lo que es los pesos y vías de esta red neuronal. Entonces procedemos a ejecutar. Esperamos. Y aquí vemos cómo se resuelve la red neuronal. Tenemos los parámetros que nosotros establecimos, tenemos el número de épocas, vemos que se resolvió en 31 iteraciones, el tiempo, el rendimiento, lo que viene siendo el gradiente y los puntos de validación. Entonces, nosotros podemos ver lo que son las gráficas del rendimiento, el estado de entrenamiento y la regresión. Y aquí lo tenemos. Y podemos ver cada una de las gráficas que corresponden a esta red neuronal. Y aquí podemos ver que nuestra red se resolvió correctamente, dándonos valores bastante cercanos a lo que es nuestra salida. Como podemos ver, tenemos lo más cercano a un 0, a un 1, 1 y 1. Y así como los pesos y vías que nos arroja este resultado. Aquí podemos ver. Y bueno, ahora vamos a ver el segundo punto, que es un problema real. Aquí nos pide que vayamos al siguiente enlace para descargar un fichero donde vienen todos los datos de 569 mujeres con cáncer de mama. Cada mujer que está en el fichero está descrita por 32 atributos. El primero es un identificador, el segundo es el tipo de cáncer, si es maligno o si es benigno, y el resto son el resultado de otros análisis. En este problema pretendemos aprender el tipo de cáncer. En este conjunto la distribución de clases es 357 benignos y 212 malignos. Entonces nos dice que una vez descargado el conjunto hay que sustituir las M's por 1 y las B's por 0. Después cargamos el conjunto en MATLAB descartando la primera columna, que es el identificador, ya que este no nos aporta nada al problema. Y bueno, esta es nuestra base de datos. Como podemos ver, en el problema nos pide cambiar las M's por 1 y las B's por 0. Esto ya lo había hecho anteriormente. Entonces lo que se hace aquí es cambiar esas M's y las B's y cambiar la extensión por uno que sea reconocible por MATLAB. En mi caso yo lo cambié por este formato. Entonces importamos los datos de esta manera.
y esperamos un poco. Y aquí tenemos toda la tabla con todos los datos de este fichero. Como podemos ver, aquí tenemos que las M's ya han sido cambiadas por unos y las B's fueron cambiadas por ceros. Entonces nos pide descartar la primera columna, ya que no nos sirve de nada en este problema. Nosotros vamos a recoger los datos a partir de la columna B. Simplemente los recogemos e importamos los datos. Y aquí nos dice que ya se han importado los datos. Y aquí lo podemos ver, que sería cualquiera de estas dos. Entonces, lo que sigue será introducir el código en este programa. En este problema el código ya viene explicado, como se puede ver en estas páginas. Como la red necesita que se le suministre cada ejemplo en la columna, necesitamos transponer la matriz haciendo uso de estos comandos. Y este sería nuestro resultado, ya la matriz transpuesta. Ahora procedemos a definir cuál es el objetivo y cuáles son los datos de entrada. Lo definimos con target y los datos con indata. Para obtener los rangos de las variables de entrada se puede utilizar este comando. Y enseguida se procede a crear la red. Para esto pues no se sabe ni cuántas capas ocultas necesita ni cuántas neuronas necesita. Lo que sí sabemos es que necesita 30 neuronas de entrada y una de salida. Entonces se va a crear la red con la capa oculta de 10 neuronas para hacer pruebas. Y como algoritmo de entrenamiento se utilizará el train-lm. Y este sería la línea de código. Como tenemos bastantes ejemplos, podemos utilizar una parte para el entrenamiento y otra parte para validar lo aprendido, mientras se está entrenando la red. Lo ideal aquí sería parar el entrenamiento cuando el error sobre el conjunto de validación se incremente, es donde estaríamos empezando a sobreajustarnos. Esto se puede hacer separando una parte del conjunto de entrenamiento para validar la solución. Esto si fue realizado en estas líneas de código, que también las incluimos en nuestro programa. Lo siguiente sería poner a entrenar la red con el comando net train param y empezamos el entrenamiento. Enseguida ponemos el parámetro show a1 para que nos muestre los datos de cada iteración. En la gráfica vemos en azul el error de entrenamiento y en verde la validación. Esto lo vamos a ver más adelante. En este caso tenemos dos clases etiquetadas como 0 y 1, que vienen siendo los benignos y los malignos con un 1. Por eso se tiene que el 0.5 es el punto de división entre las dos clases. Y bueno, esta función se puede utilizar de la siguiente manera, viendo el porcentaje de error de todo, y así se obtiene el error del conjunto original. Entonces, ya introduje el código en este programa y vamos a ejecutarlo. Y aquí nos pone la red neuronal que está siendo entrenada y vemos cómo se resuelve. Tenemos un total de 1000 épocas, pero se resolvió en 15 iteraciones. También tenemos lo que es el tiempo, el rendimiento, gradiente, mu y los puntos de validación. Si nosotros analizamos las gráficas por separado, podemos ver lo que vienen siendo estos datos ya especificados aún más. Tenemos la mejor rendimiento de validación, el gradiente, lo que es mu y los puntos de validación.
Y también podemos ver la gráfica de regresión. Y aquí la tenemos el entrenamiento y la validación. Ahora el siguiente punto nos dice que modifiquemos los parámetros de la red para tratar de minimizar el error del conjunto de validación. Y vamos a ver cuál es el mejor error que he conseguido. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es cambiar el número de neuronas a 50 y simplemente ejecutamos. Vemos cómo se está resolviendo. Estamos entrenando nuestra red neuronal. Y podemos ver cómo va avanzando la gráfica. Tanto el estado de entrenamiento como el rendimiento de la red neuronal. Entonces aquí esperamos. Y listo, terminó de entrenarse. Y aquí ya terminó. Entonces ya nos tiene nuestras gráficas así como las podemos ver. Y ahora con esto ya podemos ver que tenemos un resultado bastante aceptable. Podemos ver el mejor rendimiento de validación, el gradiente, mu y los puntos de validación. Esto se resolvió en 44 iteraciones. Y aquí podemos ver todos los datos. Y bueno, esto ha sido todo por este video.